Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Javier Iriarte y como sabemos, estamos en esta diplomatura que se titula Ciencias de la Comunicación orientada al periodismo digital. Bueno, es un placer nuevamente estar con ustedes y poder compartir una clase más. Recordamos entonces que esta es la tercera clase de este primer módulo. Recordemos el título de este módulo, que es Introducción a las Ciencias de la Comunicación y al Periodismo. Vamos a hacer rápidamente un pequeño repaso de lo que vimos en la clase número 2. Bien, recordemos entonces periodismo y su evolución, ¿sí? Estuvimos viendo acerca de el origen del periodismo, cómo es que llega a la imprenta allá de la mano de Gutenberg, de manera oficial, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que los chinos en cierta manera también se encargaban de hacer un trabajo muy similar, pero de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, recordar también que el periodismo hasta el día de hoy ha tenido grandes evoluciones. También estuvimos viendo El nombre de la rosa, esta película que es muy, pero muy interesante, una película que nos permite conocer cómo era la Edad Media en aquel tiempo con respecto a las cuestiones de la fe, las cuestiones de la razón también, y pensar a la Edad Media como un momento de atraso, un momento en donde eh, aquellos que querían quizás conocer un poquito no estaban autorizados, porque eso indicaba que eran transgresores, ¿no es cierto? Entonces, pensar un poco en esta edad media que era como prototipo de lo oscuro, de aquello que de pronto tenía que ver con la no posibilidad, ¿sí? Y aquellos que obviamente iban en contra estaban en contra de Dios. Pasamos a una edad moderna en donde comienzan a surgir diferentes cambios sociales, cambios económicos, a través de revoluciones que permitieron que esa edad media eh, tuviese por así decirlo, un quiebre para poder llegar a un momento de iluminación, si se quiere, ¿no? Llega así la ilustración, aparece la ilustración a raíz justamente de todos estos procesos históricos y contextuales que permitieron que el hombre saliera de esa minoría de edad, por así decirlo. Hablamos acerca de la Revolución Industrial, Revolución Francesa, dos revoluciones que fueron importantísimas para el crecimiento del mundo, básicamente, ¿no? Eh, Comentamos algunos detalles sobre estos dos procesos que eran totalmente distintos, que si bien tuvieron básicamente un origen podríamos decir, en el mismo siglo, pero que no tenían relación uno con otro. Y también estuvimos hablando acerca de la prensa en Latinoamérica, ¿sí? Hablamos acerca de la Gaceta de México, que fue una de las primeras, y también estuvimos hablando acerca del multimedio argentino. Estamos hablando de Diario Crítica, en manos de Félix Botana, un gran periodista muy jovencito que se vino desde Uruguay para Buenos Aires con el sueño de concretar un diario el cual tuvo gran trascendencia, por cierto, y justamente se lo caracteriza por ser un multimedio por la llegada que tuvo, un diario que fue de la gente y para la gente, un diario que tenía gran distribución, perdón, y además algo importantísimo es la tirada justamente del diario, ¿no es cierto? La posibilidad de hacer grandes magnitudes
del diario, podríamos decir. La verdad que bastante interesante la clase número 2, pero hoy vamos a arrancar justamente con la clase número 3, que también depende de este módulo 1. Módulo 1 que justamente lo vamos a culminar hoy en esta tercera clase, ya con la próxima clase, que va a ser la número 1, pero va a ser en este caso del módulo número 2. Bien, vamos a hacer un poquito un repaso acerca de la modernidad del periodismo para poder entrar a una línea de tiempo, así ustedes pueden ubicarse y entender cómo se van dando estos cambios a nivel social. Recordemos entonces que la modernidad tiene que ver con un proceso histórico, social, económico, de grandes transformaciones, ¿sí? Que en este caso tienen podríamos decir, una gran importancia dentro del periodismo, porque, bien lo decíamos en la clase anterior, la modernidad básicamente vio nacer al periodismo, ¿no es cierto? Recordamos algunos conceptos que son básicos de esta edad, y pensar en la modernidad como un periodo histórico y un conjunto de procesos culturales, sociales, económicos, políticos, que comenzaron aproximadamente en el siglo XV y que se extendieron hasta el presente, aunque se suele situar su apogeo entre los siglos XVII y XIX. Bien, se caracteriza por una serie de transformaciones profundas que afectan casi todos los aspectos de la vida humana. Recordemos que en este caso estamos hablando de una edad que ve de cierta manera, por así decirlo, la luz, ¿no? Gracias a los grandes inventos de la época. Pensemos también en el racionalismo como algo fundamental de esta época, que tenía que ver con despegarnos un poco de esta idea de Dios, despegarnos de esta idea de que Dios era lejano, que solamente eh, estaba para algunos y no para todos. Entonces, pensar en la razón como un instrumento que el hombre puede utilizar para conocer la verdad desde otra perspectiva. La verdad desde otra mirada, podríamos decir. Entonces, encontramos la razón y la ciencia como una relación intrínseca, como las principales herramientas para entender y mejorar el mundo. Ese mundo, podríamos decir, silenciado, ese mundo tapado, que no era básicamente descubierto por cualquiera, sino por algunos. Hablamos también acerca del progreso, la creencia en el avance continuo de la humanidad hacia un estado de mejora social, de economía y, obviamente, de la abundancia de tecnología. En lo que respecta a la cuestión del individualismo, la importancia del individuo, ¿sí? Del ser como ser único, y su capacidad para pensar y actuar libremente. Actuar en pos a sus ideales, de pensar por sí mismo, de ir en pos a sus deseos, a sus anhelos, que quizás en la Edad Media no se podía. También tener en cuenta la secularización, la disponibilidad sobre la disminución del poder e influencia de la religión en la vida pública y el pensamiento de cada uno de los individuos, y también hablar acerca de la democracia y de los derechos humanos, por supuesto, en manos de una revolución que marcó grandes cambios a nivel social, a nivel político. Estamos hablando de la Revolución Francesa, que en cierta manera promovía la democratización, la igualdad y los derechos humanos como fundamentos de la organización social y política. Fíjense si no hubo grandes cambios en todo este proceso que permitió
que la modernidad llegara como esa edad dorada, anhelada, una edad que quizás eh, no se vio como tal en aquel momento, pero que hoy por hoy, conociendo la historia, nos damos cuenta que obviamente hubo un antes y un después en la edad moderna. Para que podamos situarnos, yo aquí les traigo una línea del tiempo, si se quiere, para que puedan entender cómo se fueron dando estos cambios a nivel social y a nivel mundial. Fíjense, tenemos entonces la prehistoria que está comprendida 3.000 años antes de Cristo, la antigüedad está comprendida entre básicamente el nacimiento de Cristo y 3.000 años antes de Cristo justamente. En el año cero se toma el año cero como el nacimiento de Cristo. De allí hacia atrás hay una historia antigua y de allí en adelante hay grandes cambios. Fíjense que reconocemos a la Edad Media a partir de el año 176 después de Cristo hasta aproximadamente el 1453. Allí es cuando vemos nacer, básicamente como decíamos recién, a esta edad moderna, ¿sí? Que está comprendida básicamente hasta el 1789, siglo XVIII, y de allí en más hasta la actualidad, la edad contemporánea. Fíjense también algo importante a tener en cuenta. En el 1453, las invasiones árabes, el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, si podríamos nombrar hechos importantes, justamente estos. Y como una manera de nombrar o caracterizar a la Edad Moderna, justamente con la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, que después vamos a profundizar con respecto a este tema, y obviamente el surgimiento de la Revolución Industrial. Bien, fíjense que por un lado tenemos la Revolución Industrial, caracterizada por el trabajo mecánico, el trabajo en serie, la posibilidad de ver a las industrias como grandes casas de trabajo para muchos. Y acá podemos también decir que hay como un cierto quiebre entre la ciudad y lo rural, ¿no? En aquel momento se consideraba lo rural como lo atrasado, mientras que lo urbano era todo lo contrario. Por otra parte, la Revolución Francesa, una revolución que implicó la toma de la Bastilla, ¿sí? En donde algunos, muy pocos podría decir, tenían privilegios y los demás justamente eran los excluidos, ¿no? Ambas revoluciones tomadas como revoluciones en simultáneo, pero que obviamente no tuvieron nada que ver una con la otra. Esto es importante destacarlo para que no quede ninguna duda. No es que son revoluciones totalmente comunicadas, ¿no? Sino que tienen que ver con hechos que justamente suceden en el mismo siglo y que posibilitaron justamente la particularidad de un avance a nivel social. Bien, acá yo les traigo a este autor que me parece que es importante para poder entender eh, estos procesos de las dos revoluciones. Estamos hablando de Eric Hobsbawm. Él justamente redacta un libro llamado La Era de las Revoluciones. Eh, y podríamos decir que este libro básicamente lo que hace es esclarecer sobre los orígenes y los fundamentos
del mundo contemporáneo. Yo los invito a que ustedes, si tienen la posibilidad de comprarlo para poder interiorizarse un poquito más acerca de estos temas, lo hagan, se acerquen a su librería amiga o en todo caso lo pidan por internet si lo desean y puedan adquirir este libro que es muy interesante para conocer todos estos grandes cambios que se producen en aquel momento. Bueno, en palabras del autor, él mismo dice que las palabras son testigos que a menudo hablan más alto que los mismos documentos, ¿no? Fíjense, caracterizamos caracterizamos esta época como una época en donde aparece la industria, la producción industrial, el trabajo industrial, las fábricas, la clase media, la clase trabajadora, el capitalismo, por supuesto, el socialismo. También algunas otras palabras que caracterizan esta época tienen que ver con la aristocracia, el ferrocarril, eh, en cierta manera podríamos decir el nacionalismo, lo científico, lo ingeniero, el proletariado, que también fue muy significativo para esa época, también las crisis económicas. Recordemos que la revolución industrial, al hacerse grandes producciones en serie, posibilitaba, por un lado, la capacidad o la posibilidad, en todo caso, de brindar trabajo, pero en este caso, recordemos que las máquinas aparecen y ya pueden hacer el trabajo de varios hombres, por ejemplo, ¿no? Bueno, la sociología también, la aparición del periodismo, como lo hemos mencionado en otra oportunidad, las ideologías también que resurgen en esa época y a raíz justamente del trabajo, las huelgas que se generan por los sindicatos que se crean en las fábricas. Fíjense que todas estas palabras no están aisladas unas de otras, al contrario, tienen una unión intrínseca que van a permitir pensar en la revolución como un proceso totalmente positivo, un proceso de cambios, un proceso que implica grandes soluciones para la humanidad. Bien, para comprender las transformaciones políticas, económicas y sociales que la Revolución Industrial y también la francesa provocaron a nivel global, el historiador británico Eric acuñó el concepto de doble revolución. Bien, Eric lo que dice es que si bien son procesos históricos que se desarrollaron de manera autónoma, o sea que no es que una dependía de la otra o viceversa, el impacto universal de ambas revoluciones no puede ser comprendido si no se los piensa como fenómenos que influyeron de manera simultánea en el resto del planeta. Perdón. Esto para que podamos comprender la gran importancia, la gran influencia que tienen estos procesos a nivel mundial. Bien, iniciada a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, hablamos de la Revolución Industrial, se difundió por Europa y los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y principios del XX, transformando profundamente la economía y los sistemas sociales de todos los países en los que se desarrolló, y también los de aquellos en los que, sin haberse implantado allí, sufrieron consecuencias de la aparición de distintas potencias industriales en el mercado mundial. Con el término revolución industrial designamos el paso de una economía dominada por la agricultura de tipo feudal y también de la artesanía a una economía basada básicamente en máquinas, basada en tecnología, ¿sí? La gran industria, el desarrollo de los transportes,
con la aparición del tren, el ferrocarril, y la implantación de la producción capitalista y el consumo en masa. Bueno, podríamos decir, con respecto a todo esto que venimos hablando, que en muchos periodos de la historia hubo personas que invirtieron su capital con el fin de lograr ganancias, pero se dedicaban a las ventas o a los préstamos de dinero. Mientras tanto, la producción estaba en manos de campesinos o de artesanos que trabajaban con herramientas sencillas. Más abajo encontramos que aunque la industrialización permitió fabricar una cantidad hasta entonces impensable de bienes de consumo, mejoró en cierta manera el nivel de vida de los seres humanos. No lo hizo de igual manera para todas las clases sociales, por supuesto, ni para todos los países, porque obviamente, independientemente de que la revolución estaba ya instaurada, hay una realidad y es que los distintos niveles de clases sociales no dejaban de existir. Por eso es que justamente no actuó de la misma manera en todos los niveles económicos. Bien, vamos a ver este video que me parece de importancia, que nos va a contextualizar un poco justamente acerca de lo que venimos hablando, que tiene que ver con la revolución industrial. Recuerden que a este video, como a los demás, van a poder encontrar al final de cada una de cada uno de las diapositivas que en este caso tenemos en las distintas clases, y para que ustedes puedan volver nuevamente a ellos, o en todo caso, por si quieren saber un poquito más acerca de estos videos, lo pueden hacer al final. En la videografía van a encontrar el nombre del video y por supuesto el link. Vamos entonces ahora a ver este video. Te pido que tomes nota y que destaques los puntos más fuertes y cuáles eran los pilares de esta revolución industrial. 5 cosas que deberías saber de la revolución industrial. La revolución industrial comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII, gracias a la máquina de vapor de James Watt. Esta transforma la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Este invento provocó una revolución en la sociedad nunca antes vista. La máquina de vapor se utilizó sobre todo en las fábricas y en el transporte. La utilización de la máquina de vapor transformó por completo la fabricación de objetos, que pasaron de ser elaborados en pequeños talleres a grandes fábricas. Esto hizo que los pequeños talleres prácticamente desapareciesen. Gracias a esta nueva industria, se podían fabricar objetos en serie mucho más baratos, siendo más asequible su compra y haciendo prosperar la economía. Las máquinas de vapor también se utilizaban para el transporte, facilitando el comercio y el traslado de pasajeros en largas distancias. Los ferrocarriles podían transportar elementos pesados a muy alta velocidad para la época, casi 40 km/h. No parece tanto, ¿verdad? Pues para entonces era muy rápido. Los barcos de vapor también supusieron un gran avance, haciendo que por primera vez en la historia de la navegación no hubiese que depender de la climatología para completar los viajes. En la revolución industrial pierde importancia la sociedad rural tradicional, dominada por la nobleza, y aparece la sociedad urbana, dominada por la burguesía. Los burgueses eran personas que se habían enriquecido gracias a la producción en las fábricas. Los antiguos campesinos rurales formaban entonces el proletariado, mano de obra barata para las fábricas. Estos eran pobres y trabajaban en pésimas condiciones, que mejoraron a lo largo de los siglos posteriores gracias a la organización de colectivos de trabajadores. En 1837, Samuel Morse inventa en Boston el telégrafo. Este aparato servía para que personas que estén a muchos kilómetros de distancia pudiesen comunicarse. Además, Morse creó un código que codificaba el alfabeto mediante pulsos eléctricos, que hoy conocemos como código Morse. La primera conexión entre Washington y Baltimore se hizo 7 años después de su creación. Ambas ciudades estaban solo a unos 60 kilómetros de distancia. Poco más tarde se logró conectar América con Europa.
Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la revolución industrial. ¿Te ha gustado? Bueno, creo que destaca muy claramente lo que venimos hablando, ¿no? Esto de pensar las grandes transformaciones que causó a nivel económico en especial, económico, social, pensar que ahora la actividad económica estaba en manos de la ciudad, de lo urbano, la producción en serie, como habíamos mencionado anteriormente, la posibilidad de crear artefactos como calzados, por ejemplo, en cantidad y que a la vez estos fueran vendidos en un precio mucho más accesible, mucho más económico para la gente. Pensar también en la aparición del ferrocarril, la posibilidad de poder transportar la mercadería, inclusive la posibilidad de que la gente pudiese viajar y viajar rápido también, que es otro agregado importante de la revolución industrial. Ahora quiero que podamos analizar, para poder comprender este proceso y que no quede duda, son 2 videos que hablan justamente acerca del trabajo en serie. El trabajo que se produce a través de las máquinas, un trabajo totalmente nuevo para aquella época, en la que el hombre iba a trabajar de manera reiterada, repetida, eh, monótona, por así decirlo, ¿sí? Y que hasta el día de hoy, si nos ponemos a analizar, este tipo de trabajos se sigue desarrollando. Entonces, yo les pido que por favor ustedes puedan apreciar estos videos y que encuentren elementos comunes entre ellos. Vamos al primero, que es un video de Chaplin. A mí en particular me gusta mucho y me parece tan importante e interesante este video. Es un fragmento de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que si ustedes desean los pueden buscar en las plataformas audiovisuales. Van a poder encontrar la película completa y así poder apreciar toda la película. Vamos a ver este fragmento de Tiempos Modernos. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauterkin, Philip Bauterkin.
Bueno, ahí teníamos el primer video entonces. Ahora vamos a continuar con un segundo video que tiene que ver justamente con una similitud de este primer video, y les pido nuevamente que presten atención y chequen los datos similares que tiene tanto uno como el otro. Bueno, este video es muy cortito, pero me parece que es tan ilustrativo, es tan significativo para comprender lo que sucedía en aquel tiempo, ¿no? Y que en la mayoría de los casos hoy también se replica. Fíjense, tenemos tiempos modernos de Chaplin, básicamente es un fragmento de la película, muestra el trabajo en serie que hacían los operadores de una fábrica, ¿sí? Al parecer era como un sistema de creación de tuercas y todo ese tipo de sistema, ¿no? Que obviamente hacía que las personas trabajaran en serie y que fuese tan automatizado el trabajo que básicamente una vez que dejaban de hacer el trabajo que estaban realizando, continuaban con el mismo ritmo. Fíjense en el segundo video. En este video podemos ver también este trabajo, esta producción en serie, pero acá ya entra un detalle que es muy importante, que tiene que ver con lo económico, la cuestión de el éxodo que se genera entre lo rural y lo urbano. Hay un éxodo rural, las familias salen del campo para irse a la ciudad y en este caso poder tener posibilidades de empleo. También otra de las cosas características que se nota y que se develan en el segundo video tiene que ver con el poder adquisitivo que tienen obviamente los propietarios de
estas grandes industrias en serie, ¿no? Entonces, fíjense que en la última escena aparece esa pequeña maqueta con los trabajadores mencionando esto de más dinero, menos trabajo, porque era bastante el trabajo que en este caso tenían los trabajadores, ¿no? Entonces, fíjense que allí había un desfasaje económico entre aquellos que trabajaban mucho, pero que tenían lo justo y necesario, y entre aquellos que no trabajaban nada, pero que tenían los poderes adquisitivos o las herramientas para poder hacer que otros trabajen y básicamente tenían el dinero a su favor. Bien. Revolución Francesa, llegamos a la Revolución Francesa, nos situamos en Francia. Fíjense algunos detalles importantes y característicos de esta revolución. Por un lado, pensar en la abolición de la monarquía absoluta que en ese momento predominaba y que estaba vigente. Básicamente lo que hace la revolución es poner fin a un régimen al régimen en este caso de Luis XVI, marcando la caída de la monarquía absoluta y el nacimiento de una república. También aparecen aquí algunas reformas sociales y políticas que en este caso se implantaron numerosas reformas, incluyendo la redistribución de las tierras, la abolición de los privilegios feudales y la reorganización administrativa y judiciales del país. Recordemos que en aquel momento la clase alta no pagaba impuestos y los demás sí lo hacían, ¿no? Entonces, obviamente, había un desequilibrio. Por otra parte, la cuestión de las tierras, las tierras eran solamente para algunos, para aquellos que tenían un poder adquisitivo importante. Sin embargo, los demás quedaban como básicamente relegados. Aparece también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en este caso, proclamados en 1789, esta declaración básicamente lo que estableció fueron principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la soberanía popular y los derechos individuales. Y algo más que también me parece que es importante a tener en cuenta con respecto a la Revolución Francesa, y es que aparece la radicalización y el terror. Básicamente, la revolución experimentó un periodo de radicalización conocido como el reinado del terror entre 1793 y el 94, liderado por Robespierre, donde miles fueron ejecutados bajo la acusación de ser enemigos de la revolución. Fíjese los grandes cambios, las cosas que estaban aconteciendo a nivel social, ¿no? Vamos a los principios importantes y en este caso quiero justamente hacer hincapié en algo que mencioné anteriormente que tenía que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense que en el artículo 1, en esta declaración, surge la imperiosa necesidad de ver a los hombres nacer y permanecer libres e iguales en derechos, siendo que en aquel tiempo había un desequilibrio totalmente de derechos, sin duda, ¿no? Las distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común. En el artículo 2 encontramos que el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Hay que destacar que estos derechos justamente son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Fíjense que tienen que ver, en la mayoría de los casos, con cuestiones características de pertenencia, de la propiedad, la tierra, y, por supuesto, algo muy importante es liberar al individuo de esa opresión que en este caso recibe de terceros.
En el artículo 3 encontramos el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresadamente de ella. Ya en el artículo número 4 encontramos cuestiones que tienen que ver justamente con la libertad, esta libertad que consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a un tercero. Por tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley. Bueno, básicamente eran muy claros estos artículos plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense qué importante cada uno de estos artículos, que básicamente eran como la base de esta Revolución Francesa que pretendía una separación en cierta manera, si se quiere, entre Estado e Iglesia. Bien, con respecto al impacto cultural e intelectual, la Revolución Francesa inspiró movimientos democráticos y liberales en todo el mundo, promoviendo ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Algo que es importante destacar es que si lo llevamos al área del periodismo actual, por ejemplo, en nuestra República Argentina, la declaración la Constitución Nacional Argentina, en su artículo 14, justamente habla acerca de la libertad de poder expresar las ideas por cualquier medio sin censura previa. Fíjense que justamente estas ideas de la revolución se siguen conservando hasta el día de hoy. Bien, surge también la emergencia de Napoleón Bonaparte, la inestabilidad política resultante de la revolución culminó en el ascenso de Napoleón Bonaparte, quien se declaró emperador en 1804 y estableció un nuevo orden en Francia y en Europa. Bien, todas estas características que estamos mencionando destacan a la Revolución Francesa como un periodo de profundas transformaciones que tuvieron impacto sin duda en la historia del mundo, si se quiere, ¿sí? No solamente a nivel local, sino también a nivel mundial. Quiero que podamos analizar y ver esta caricatura. Es una caricatura muy conocida, que justamente desde la animación trata de reinterpretar, de exponer, si se quiere, lo que es considerada como una revolución que fue en cierta manera como la liberación del mismo hombre. Pero vayamos a ver este fragmento de una película animada que nos contextualiza y nos pone en esa época en la que muchos eran oprimidos y que no tenían derechos justamente. ¡Hala! Es la casa más grande que he visto en mi vida. Es el Palacio de Versalles, residencia de María Antonieta. Fue famosa sobre todo por una cosa. ¡Un pastel! ¡Los pasteles me vuelven loca! Pues sí que le gustan los pasteles, señor Peabody. Es evidente. María Antonieta devoraba cualquier cosa con una buena capa de azúcar. Pero sus gustos caros le granjearon muchas críticas. ¿Por qué? Porque, Sherman, durante su reinado, el pueblo francés era muy pobre. ¿Tienes pan? No, soy muy pobre. ¿Puedo tomar tarta? Oui, petit. Repetid, claro. Que sí puedo tomar tarta. Oui, petit. A ver si no me va a oír con tanto pelo. Sherman, lo que la reina quiere decir... ¡Que coman pasteles!
Y cuando la reina oyó que los pobres de París no podían ni comprar pan, dijo que coman pasteles. ¡No! ¡Uy, lo he dicho misma! ¡Es un escándalo! ¡Es un ultraje! ¡Abajo la reina! ¡Bajo la monarquía! ¡Esperad! ¿Qué tipo de pastel? ¡Vive la revolución! Una fiesta rompedora, Majestad. Pero me temo que Sherman y yo tenemos... ¿Sherman? ¿Sherman? ¡Sherman! ¿Sherman? ¡Sherman! ¿Aquí, Sherman? Hola, señor Peabody. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy probando estos pasteles. Hay uno de nata montada y frambuesas que está... Bueno, no. Lo siguiente. Sherman, ¿por qué te dije que nunca te separaras de mí durante la Revolución Francesa? Porque después de la Revolución Francesa llegaba un tornado. Casi, porque después de la Revolución Francesa llega el reinado del terror. ¡Muerte a los aristócratas! La reina y su pandilla de aristócratas deberán pagar el precio de su glotonería. Los mataremos a todos como si fueran perros, empezando por este. ¡Señor Peabody! ¿Qué puedo hacer? Nada, Sherman. Tú quédate ahí quieto. ¡Pero, señor Peabody! No me va a pasar nada, Sherman. Tú quédate ahí muy quieto. ¡Cortadle la cabeza! ¡Señor Peabody! ¡Es un melón! ¡La escoria de las frutas! ¿Quién ha osado insultarme con un melón? ¡Coged a ese perro! Bueno, la verdad que es muy graciosa la película de Sherman y el señor Peabody, que básicamente representan muy bien ese periodo de la Revolución Francesa, en donde fíjense que la sociedad estaba sumida básicamente en una pobreza, solo algunos tenían privilegios, mientras que otros lamentablemente tenían que padecer las consecuencias económicas, ¿no es cierto? Bien, llegamos a, a un momento que tiene que ver con este proceso de la ilustración que justamente se produce eh, en medio de un contexto de revolución, de cambios, un contexto en donde vemos la aparición de la imprenta, ¿sí? Un contexto totalmente avanzado y diferente al de la Edad Media. Entonces, podríamos decir que estamos ya en un momento de ilustración, un momento en donde el hombre se va acercando a la luz gracias al uso de la razón. Pero la pregunta es, ¿qué es la ilustración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella? Bueno, básicamente para poder entender, vamos a decir que la ilustración es un movimiento cultural e intelectual. Fíjense que ahí tenemos algunas palabras que son claves para poder entender este proceso importantísimo. Cultural e intelectual. Por supuesto que estamos hablando de pensar al hombre con las herramientas necesarias para poder pensar por sí solo, las herramientas para poder avanzar y crecer, de emanciparse de todas esas imposiciones a las cuales era sometido, ¿no? Bien. Eminentemente europeo, nace en Europa, ¿sí?
y básicamente a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Bien, fue especialmente activo en Inglaterra, en países como Francia, Alemania, e inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue justamente la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Entonces yo iba a poder utilizar mi razón, iba a poder conocer, y esto me iba a sacar de la ignorancia, iba a poder trascender como persona, y esto me iba justamente a dar la posibilidad de ser libre, de ser autónomo. Bien, vamos a ver este video que básicamente yo acá lo que hice fue dejar los minutos más importantes justamente de este video y entender qué es la ilustración en un siglo XVIII, en donde los cambios ya eran evidentes, en donde los cambios ya estaban instaurados y eran sin duda la posibilidad de que el hombre pueda crecer, pueda hablar, pueda liberarse de tantos demonios, si se quiere, que la Edad Media, en este caso, que venía arrastrando desde la Edad Media y mucho antes también. Durante el siglo XVIII, en Europa, una serie de pensadores y filósofos comenzaron a proponer nuevas ideas que cambiarían drásticamente la forma en que las personas percibían la política, la economía y la vida en general. Gracias a estas ideas, a lo largo del siglo XVIII se desarrolló un importante movimiento intelectual, conocido como la Ilustración. Pero, exactamente, ¿qué era la Ilustración? La Ilustración fue un destacado movimiento filosófico que sostenía que solo por medio de la razón se podía obtener un conocimiento verdadero de todos los aspectos de la vida. Además, afirmaba que con el uso de la razón se podía construir un mundo mejor. Por eso, los tres pilares fundamentales del pensamiento de la Ilustración fueron la razón, la ley natural y la esperanza en el progreso. Los filósofos de la Ilustración fueron inspirados por las ideas innovadoras que surgieron durante el siglo XVII, como las leyes de Newton y el pensamiento liberal del filósofo inglés John Locke. La mayoría de los pensadores ilustrados pertenecían a la aristocracia y a la clase media. Por eso, las ideas de la Ilustración tuvieron muy poca influencia entre los campesinos y los trabajadores. En cambio, estas ideas sí se expandieron rápidamente entre las clases más poderosas, especialmente entre los grupos de intelectuales y políticos de todo el mundo occidental. De hecho, la Ilustración influenció de gran manera a los líderes de las grandes revoluciones que ocurrieron en América y en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Por otro lado, el pensamiento de la Ilustración estuvo caracterizado por una serie de ideas. Una de estas ideas era que solo por medio del pensamiento racional era posible obtener conocimiento auténtico, es decir, que para los filósofos de la Ilustración, la única forma de conocer al mundo era a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Por esto, ellos rechazaban cualquier forma de conocimiento que no procediera de la razón, como las creencias populares y la religión.
Otra de las ideas que caracterizó a la Ilustración fue la idea de que todas las personas nacían iguales y debían tener derechos naturales. Además, los pensadores ilustrados rechazaban la monarquía absoluta y cuestionaban la idea de que el poder del rey provenía de Dios. Por último, otra de las principales características de la Ilustración fue la idea de que el conocimiento y el desarrollo de la ciencia conducían al progreso de la civilización humana. Sin duda, el representante más destacado de la Ilustración fue el filósofo francés Voltaire. Él nació en París, dentro de una próspera familia de clase media. Después de involucrarse en algunos problemas, se vio obligado a vivir en Inglaterra durante varios años. Allí quedó impresionado con las libertades políticas y la tolerancia religiosa que existían en la Inglaterra del siglo XVIII. Por eso, luego de regresar a Francia, se convirtió en un fuerte defensor del libre pensamiento y de la tolerancia religiosa. A través de sus obras, criticó al absolutismo, al fanatismo religioso y a la superstición, pues, para él, todo esto eran las causas de los problemas que existían en Francia. Otro destacado representante de la Ilustración fue el barón de Montesquieu. Él formaba parte de la nobleza francesa. Durante su vida se dedicó a estudiar leyes y criticó a las instituciones de Francia, especialmente a la monarquía y a la Iglesia católica. Su obra más conocida fue El espíritu de las leyes. En ella, Montesquieu distinguió 3 tipos de gobiernos: las repúblicas, ideales para estados pequeños y basadas en la participación ciudadana; las monarquías, ideales para los estados de tamaño medio y basadas en el apego a la ley de las clases gobernantes; y el despotismo, un tipo de gobierno ideal para los grandes imperios que dependen del miedo para inspirar obediencia. Para Montesquieu, la mejor forma de gobierno era una monarquía equilibrada por medio de la separación de poderes. Y es que él pensaba que la existencia de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial ayudaría para que cada uno de estos poderes se controlaran entre ellos, y de esta manera se construiría un estado más libre y más seguro. Las ideas de Montesquieu se convertirán en un aporte muy importante para el pensamiento político moderno. Por otra parte, el escritor francés Denis Diderot fue otro destacado representante de la Ilustración. Él era hijo de un famoso artesano del occidente de Francia. Durante su vida escribió sobre diversos temas, especialmente sobre su rechazo a la religión. Diderot publicó una serie de libros conocidos como la Enciclopedia. En ellos, diferentes filósofos atacaban a la superstición religiosa y abogaban por la tolerancia. Además, proponían una serie de reformas sociales, políticas y legales que, según ellos, ayudarían para construir unas sociedades más libres y más justas. Gracias a la enciclopedia, las ideas de la Ilustración se difundieron entre los médicos, profesores, abogados e incluso entre oficiales militares. En las últimas décadas del siglo XVIII apareció una nueva generación de filósofos que empezó a cuestionar las primeras ideas de la Ilustración. De esta nueva generación, quizás el más crítico fue el filósofo Juan Jacobo Rousseau. Él nació en Ginebra, pero pasó parte de su vida en Italia y en Francia. En cuanto a su pensamiento, Rousseau pensaba que los primeros seres humanos habían sido todos felices, pues en ese momento no había leyes ni jueces y todas las personas eran iguales. Sin embargo, con el surgimiento de la propiedad privada, aparecieron las leyes y los gobernantes. Como los gobiernos limitaban las libertades de las personas, para Rousseau, los gobiernos eran un mal, pero un mal necesario. Además, el filósofo ginebrino, en su célebre libro El contrato social, intentó armonizar la libertad individual con la autoridad del gobierno. Básicamente, el contrato social
era un convenio que realizaba una sociedad entera para ser gobernada por su voluntad general. Según Rousseau, si cualquier individuo deseaba buscar su interés personal, estaba obligado a someterse a la voluntad general, pues aquello que era lo mejor para todos también era lo mejor para el individuo. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por el pensamiento de la Ilustración, unas ideas que sin duda fueron trascendentales para la historia occidental. Bien. La verdad que siempre digo que los videos nos ayudan mucho a comprender, digamos, los contextos históricos que ha vivido la humanidad, ¿no? Y me parece que este video es de realmente importancia para comprender este proceso que es tan importante como lo es la ilustración. Una ilustración que, que te permite entender y comprender cómo el hombre precisa usar la razón para poder crecer, para poder avanzar, para poder emanciparse, para poder desligarse de la religión. Fíjense cómo muchos de estos pensadores criticaban la idea de la religión como eh, el sustento del alma, pero que a la vez la reprimía, ¿no? O sea, era una especie de contrariedad, una encrucijada, ¿no? Entonces, muchos de ellos estaban en contra justamente de las supersticiones, de las creencias religiosas y demás. Bien, una de las personalidades más características de la ilustración, sin duda, es Kant. Bien, la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, esto que comentábamos, el hombre pequeño, ignorante, que no sabe, que no conoce, que depende del adulto, del mayor, del sabio, para poder conocer el mundo, para poder conocer qué está sucediendo a su alrededor, por qué pasan ciertas cosas, para poder conocer inclusive hasta del mismo Dios. El mismo es culpable de ella, o sea, el hombre es culpable de estar en esa minoría de edad porque no quiere salir de ella. Básicamente, ese era el argumento. La minoría de edad básicamente tenía que ver con esta incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro, o sea, que sí o sí era imperante que otro estuviese para poder salir a flote, como quien dice, ¿no? Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. ¿Qué pasaba? De repente, pensar o actuar implicaba una fuerza de voluntad que el hombre no estaba preparado para llevar adelante. Entonces, si otro puede hacer el trabajo por mí, si otro puede pensar por mí, mejor. Total, yo estoy cómodo, estoy tranquilo. A eso nos referimos cuando el hombre no se sirve de la razón y deja que otros lo lleven o lo arrastren a lo que consideran como la realidad, como la verdad, como esa verdad imperante que no se puede criticar, ¿no? Bien, como se decía, sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. Vos podés servirte de tu entendimiento. No hace falta que nadie lo haga por ti. Bien, la mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempos atrás de la conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido a la pereza, a esa pereza que de repente los tiene ahí apagados, y también a la cobardía, ¿no? A no animarse a que hay algo distinto y que lo puedo descubrir justamente. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores, dominarlos, oprimirlos,
¿no? Llevarlos a la extrema pobreza, si se quiere. ¿Es tan cómodo ser menor de edad? Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Fíjense qué increíble lo que estamos leyendo, ¿no? Como la mayoría de los hombres, y entre ellos la totalidad del bello sexo, tienen por muy peligroso el paso a la mayoría de edad, fuera de ser penoso aquellos tutores que ya se han cuidado muy amablemente de tomar sobre sí semejante superintendencia, ¿no? Bueno, después de haber atontado sus redes, después de haber atontado sus reses domesticada, de modo que estas pacíficas criaturas no osan dar un solo paso fuera de las andaderas en las que están metidos, les mostraron el riesgo que la amenaza que implica la amenaza si intentan marchar solas. Fíjense este poderío que tenían las palabras sobre algunos al punto de limitarse a pensar o actuar por sí solo. Lo cierto es que ese riesgo no es tan grande, pues después de algunas caídas habrían aprendido a caminar, pero los ejemplos de esos accidentes por lo común producen timidez y espanto y alejan todo ulterior intento de rehacer semejante experiencia. Entonces, si no lo intento, no caigo, y si no caigo, no llegaré a la ridiculez, ¿no? Fíjense qué manera de pensar la de la sociedad en aquel entonces. Bien, por lo tanto, a cada hombre individual le es difícil salir de la minoría de edad, casi convertida en naturaleza suya, como que se hace carne, ¿no? Se hace parte de uno y ya no hay cambio, no hay manera de poder modificar la idea del sujeto. Bien, inclusive le ha cobrado afición, la verdad que sí, sin duda. Por el momento es realmente incapaz de servirse del propio entendimiento, porque jamás se le deja hacer dicho ensayo. Los grillos que atan a la persistencia o a la persistente minoría de edad están dados por reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional, o mejor, de un abuso de sus dotes naturales. Por no estar habituado a movimientos libres, quien se desprende de esos grillos quizá diera un inseguro salto por encima de alguna estrechísima zanja. Por eso solo son pocos los que, por esfuerzo del propio espíritu, logran salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con pasos seguros. Y fíjense que nos ponemos a analizar básicamente todas estas ideas y en nuestra actualidad, a pesar que estamos invadidos por los medios masivos de comunicación, que estamos invadidos por diferentes formatos gráficos como libros, enciclopedias, el mismo diario, hay personas que dejan que otros dominen sus vidas, ¿no? Hay personas que todavía están en esa minoría de edad, lamentablemente, en la que están sumergidos y en las que se dejan en un segundo plano y justamente a raíz de esta situación están como están o viven como viven, ¿no? Sin educación, en extrema pobreza, si se quiere. Esto como para más o menos hacer una analogía de lo que pasa en nuestra actualidad. Bien, ahora sí nos metemos nuevamente en la prensa y en la opinión pública, en la prensa como
como esta salida que tiene el ser humano para poder conocer, la prensa como un invento que marcó un antes y un después, que justamente fue parte o propició esa ilustración con otros hechos importantes, como ya lo mencionamos, y vamos a hablar acerca de la opinión pública. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de opinión pública. Bien. La prensa, entonces, medio de comunicación escrito, cuyas manifestaciones la encontramos principalmente en el periódico. La prensa era hasta que compitió con el Internet, ¿sí? Ya acercándonos al siglo XX, básicamente era el medio con mayor penetración. La periodicidad de las publicaciones, sí, está bien, siglo XX. La periodicidad de las publicaciones de un periódico varía y esta puede ser diaria, puede ser también semanal, puede ser mensual, bimestral, semestral o anual. Si estamos hablando básicamente de los periódicos actuales, de los periódicos que en este caso hemos visto pasar durante el siglo pasado y que actualmente todavía tenemos en la actualidad. Y digo todavía porque sabemos que muchos periódicos hoy ya no están, producto de un montón de cambios sociales y de transformaciones sociales también. Esto tiene que ver mucho con el advenimiento de Internet, que en cierta manera reemplazó algunos formatos, pero a tener en cuenta que muchos periódicos siguen justamente manteniendo estas características típicas de la prensa. Bien, otras formas de manifestación que hoy conocemos de la prensa son, bueno, los folletos, los carteles, la publicidad en postales, etc. La prensa era el medio con mayor alcance, cubrimiento y penetración, aunque algunos autores lo comparan con Internet. La red de redes todavía no está al alcance de toda la población, en especial en países o regiones de escasos recursos, por lo que la comparación no ha sido tan aceptada del todo, ¿sí? Yo creo, desde mi perspectiva como comunicador, que básicamente la prensa e Internet, si bien tienen ciertas similitudes, pero hay un abismo inmenso entre uno y el otro en cuestión de formatos, ¿no? Hay grandes diferencias que las vamos a ir viendo durante todo este diplomado. Bien, ni las gacetas ni los panfletos o los corantos, también llamados, pueden ser considerados periódicos porque, bueno, su publicación era irregular. La primera manifestación apreciable con periodicidad la contribuyen unos puñados de noticias emitidas cada 6 meses en la colonia, en los últimos años del siglo XVI. Y cabe aclarar también que los contenidos variaban de intereses comerciales a los monárquicos, publicaban noticias aprobadas por el gobierno, rumores y chismes. Con el tiempo evolucionó reflejando informaciones reales, veraces o comprobables, ¿sí? Fíjense que es importante esto que dice este párrafo, que tiene que ver justamente con el interés comercial y monárquico en cuanto a la cuestión de los contenidos, ¿sí? Y que las noticias justamente eran filtradas por los gobiernos, por la misma política, para ver si las noticias se publicaban o no se publicaban dependiendo de justamente el contenido o, en este caso, el trabajo periodístico que iba a implicar, en cierta manera, una mancha, si se quiere, en la imagen de esos gobiernos presentes. Fíjense, acá yo lo que hago es hacer como una separación entre Estado e Iglesia para comprender lo que dijimos en algún momento sobre la Revolución Francesa. Básicamente el Estado, el contenido de la prensa era muchas veces reprimido justamente por este Estado en la mayor parte de Europa, ¿sí? Inglaterra principalmente estaba controlada en cuanto a las impresiones,
Pero los objetivos de esa represión no eran los efectos sociales, sino la mala imagen de los gobiernos. Obviamente los gobiernos no querían verse perjudicados justamente con las noticias, y es por eso que reprimían y censuraban constantemente a la prensa. En lo que respecta a la Iglesia, las fuerzas religiosas prohibían mensajes herejes y patrocinaban prohibiciones dentro de las impresoras. De parte de la Iglesia también justamente surgía la censura. Recordemos que esto de pensar en que tanto la Iglesia como el Estado eran dos grandes cabezas que en aquel tiempo manejaban las sociedades. Y llegamos a la idea de opinión pública, un concepto propio del periodismo, que justamente es un fenómeno social que como tal está sujeto a continuas transformaciones que van de la mano con la coyuntura social y política que cada sociedad en un determinado tiempo establece. Además, por esa misma razón, la opinión pública es alterada por factores sociales y de comunicación que se presentan dentro de un grupo humano o colectivo del cual la opinión pública emana. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de opinión pública? Si podemos ejemplificarlo, para hablar de opinión pública, podríamos decir que la opinión pública tiene que ver con justamente un tema que trasciende a lo social y que está en boca de todos, que está constantemente presente en los medios de comunicación y que no tiene que ver justamente con una idea determinada de algún que otro periodista o de algún que otro ciudadano. Pero vamos a seguir con este recorrido para entender a qué nos referimos con opinión pública. Fíjense que el autor Dennis McQuaid menciona que la opinión es distinta de la opinión pública. Por un lado, él hace la separación entre opinión, como la opinión común que uno puede tener, y la opinión pública. La opinión tiene que ver justamente con un juicio o una idea de algo que puede ser cuestionado y que se atribuye a algo o a alguien, pero la opinión pública tiene que ver con un aspecto general de un público, la generalidad de las personas sobre un tema determinado. Fíjense que acá vemos la diferencia entre lo individual y algo que tiene que ver más con lo colectivo, con lo generalizado. Vamos a ver este video que tiene que ver justamente con la importancia entre la opinión pública y los medios masivos de comunicación para comprender de una manera más profunda a qué nos referimos con esa opinión pública que justamente se manifiesta a través de los medios masivos de comunicación y que nosotros como consumidores, como ciudadanos, justamente replicamos a través de nuestras prácticas sociales diarias. Y en este vídeo hablaré sobre la importancia entre la opinión pública y los medios de comunicación en sus diversos enfoques con la sociedad. Es importante comprender las relaciones de los medios en la sociedad, la dinámica constante entre audiencias que existe en las democracias y en esta comunidad globalizada, donde la información fluye constantemente sobre los hechos que ocurren todos los días. Los medios de comunicación son fundamentales en nuestra sociedad. En muchos países son considerados el quinto poder después de las funciones del Estado, gracias a que juegan un papel decisivo en la vida cotidiana y en los procesos electorales. En un sistema político conocido como democracia, los órganos electos y los partidos políticos utilizan los medios de comunicación como canal para difundir sus propuestas y llegar a los votantes. Los cambios en la economía global han intentado analizar su relación con los medios. Las formas de producción de información y entretenimiento han cambiado y se han propuesto 3 niveles en otros contextos: comunicación publicitaria,
entretenimiento y la información. Actualmente, la publicidad domina en el área informativa y de entretenimiento, dado que está caracterizada por la velocidad, lo cuantioso y la manera de venderse. Estos hechos nos muestran que la forma en que se crea y difunde la información como medio para entretener denota claramente la participación de empresas comprometidas con la comunicación y con intereses económicos, culturales y sociales. Para que un hecho sea profundizado y su difusión tenga un ámbito más generalizado, debe estar en los medios masivos. Por eso es importante el trabajo periodístico. En fin, el acceso a la información y el papel de los medios de comunicación son importantes para fomentar una mejor sociedad, pero también lo es para determinar la calidad de la información que llega a los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, me parece que nos aclara un poquito más el panorama para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos justamente de opinión pública, ¿no? Bueno, si pudiésemos dar un ejemplo de opinión y un ejemplo de opinión pública, podríamos decir que la opinión tiene que ver, como ya dijimos, con la cuestión de juzgar o hacer alguna apreciación totalmente individual. Lo podríamos asociar con, no sé, algún caso sobre alguna situación determinada dentro de una provincia, si se quiere, o algún estado, que tiene que ver con, para pensarlo desde los medios, con el caso de un hombre que le es infiel a su mujer, que simplemente aparece como noticia, y que a raíz de esta situación justamente causa el deceso de alguno de ellos dos, que muy diferente sería si nos ponemos a pensar en la idea de la infidelidad de un presidente hacia una primera dama, en la que los medios masivos de comunicación lo que harían justamente sería centrarse en la figura de este mandatario, y eso crearía sin dudas justamente una opinión pública, ¿no? La idea de pensar que el acto trasciende las fronteras mediáticas y que está en boca de todos y que está en todos los medios, en los impresos, en los radiales y televisivos. Podríamos pensarlo que desde esa perspectiva la opinión pública juega un papel importante, ¿no? Entonces, allí podemos ver dos casos totalmente diferentes y que tienen que ver con la trascendencia justamente, ¿no? Con la trascendencia sobre las noticias o sobre un hecho en particular. Bien, la opinión pública existe porque existen las personas, grupos y organizaciones sociales, políticas, que influyen en esa decisión o en esa opinión pública, ¿sí? Se ubica en los medios de comunicación y en los sistemas de comunicación interpersonal, o sea, entre personas, ligadas al sistema de la comunicación total. Entonces, podríamos decir que la opinión pública siempre aparece en un escenario determinado, en un sistema abierto, en un clima o ambiente determinado. Se propaga sin dudas a partir de los medios de comunicación. Los medios lo que hacen es justamente replicar esta situación y se hacen eco de cada uno de los hechos. Y también podríamos decir que la información que en este caso trabaja en los medios constituyen dicho producto, ¿sí? Ustedes habrán visto justamente medios que están tratando una noticia durante toda una semana seguida, y si es más también, ¿no? O sea,
esto justamente tiene que ver con la trascendencia que tiene esa noticia con respecto a un hecho determinado. Y la trascendencia se da también justamente con la durabilidad, con el tiempo, en ese caso, en el que dura la noticia en la pantalla chica, con el tiempo en que dura en la radio, con los titulares en el diario, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos de opinión pública, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la información que contribuyen dichos productos. Bien, desde la perspectiva sociológica es posible distinguir una gran variedad de públicos dentro de la población de una sociedad. Gilbert va a decir que la opinión pública no es la suma de opiniones, esto que decíamos anteriormente sobre la cuestión de juzgar un hecho determinado, sino que tiene que ver con un conglomerado social que determina la prioridad de los temas en un ambiente determinado. A ver, para comprender mejor a la opinión pública como juicio colectivo y resultado de la información insertada en un medio y que genera un pensamiento complejo de los grupos que conforman al suprasistema, a continuación se comenta la historia de este concepto. El concepto de opinión pública, para que quede en claro, tiene que ver con un producto que es propio de la Ilustración. Su nacimiento se debe al desarrollo de las filosofías políticas del siglo XVII y XVIII, tanto por ingleses como por franceses. Y su más claro perfeccionamiento surge justamente en el siglo XIX. Aunque no es, como dice el autor, mi objetivo profundizar en el desarrollo de este concepto, conviene considerar los detalles más importantes de su tratamiento y evolución. Fíjense, el estudio de la opinión pública no está consignado solamente a un área de estudio, mucho menos requiere de métodos técnicos y técnicas de diversos análisis, ¿no? Sino que la opinión pública, según Vincent Fried, la podemos encontrar en manifestaciones directas de los públicos, esto es, en resultados de elecciones, en manifestaciones políticas, sociales, es decir, básicamente en momentos históricos con una población determinada. También incluye aquí la recolección de firmas y otras actividades colectivas como exposiciones y presentaciones públicas. Bueno, sin ir más lejos, la opinión pública, podríamos decir, si la contextualizamos en el ámbito de elecciones nacionales, elecciones políticas nacionales, podríamos decir que los temas que se traten con respecto a cada uno de esos representantes o futuros representantes de gobiernos pasan a ser parte justamente de esta opinión pública. A través de líderes y dirigentes políticos, como mencionaba recién, líderes de opinión que comprueben ideas e ideales. Destacar también que en los medios de comunicación, como lo es la prensa, en manifestaciones individuales también se produce la opinión pública, cartas a los medios de información, en manifestaciones informales como los rumores, chismes y conversaciones que trasciendan a los medios masivos de comunicación. Entonces, vamos a un ejemplo de opinión pública en los medios de comunicación. Caso de la legislación del matrimonio igualitario. En muchos países este tema se trató, se aprobó, en otros no, pero sin dudas este tema es un ejemplo de opinión pública en los medios masivos de comunicación. O sea, ¿qué medio no se salvó de hablar justamente acerca de esta temática? En muchos países la discusión sobre la legalización del matrimonio igualitario ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación. Estos debates suelen influir en la opinión pública
y reflejar diversas perspectivas sociales, políticas y culturales. Por ejemplo, ¿cómo se trata o cómo se trató este tema desde los medios gráficos, por ejemplo? En el caso del New York Times, en muchos países la discusión sobre la legalización del matrimonio igualitario ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación. Estos debates suelen influir en la opinión pública, como sucedió en el caso de con el The New York Times. En el caso de el diario El País en España, ha seguido de cerca las legislaciones en distintos países, incluyendo entrevistas a activistas, y se han hecho análisis de las implicaciones sociales y políticas en un cierto contexto determinado. Por ejemplo, en el caso de la televisión, la CNN y la BBC han presentado debates en sus programas de noticias con paneles que incluyen a defensores de los derechos LGBTQ, tanto políticos como líderes religiosos, mostrando una variedad de opiniones. En el caso de el programa 60 Minutos, han producido segmentos detallados sobre la vida de las parejas del mismo sexo, sus luchas y triunfos, ayudando a humanizar el tema para el público en general. Fíjese que ya tenemos dos formatos distintos en donde justamente se va tratando un mismo tema. Llegamos a las redes sociales, por ejemplo, en el caso de Twitter y Facebook, que han sido espacios claves donde se han compartido artículos, videos y experiencias personales, permitiendo a los usuarios expresar sus opiniones y participar en debates en tiempo real y, por sobre todas las cosas, opiniones en primera persona. En el caso del hashtag Love is Love, han viralizado el apoyo a la causa, mientras que opositores también han utilizado las redes para expresar sus preocupaciones y argumentos en contra de este tema. Bien, entonces, ¿cuál es el impacto de la opinión pública? Por un lado, el aumento del apoyo, ya que los medios han jugado un papel o juegan básicamente un papel crucial en aumentar el apoyo hacia el matrimonio igualitario, presentando historias personales que generan empatía y comprensión en el público. En lo que respecta a movilizaciones sociales, fíjense si no ha trascendido la opinión pública, que las coberturas mediáticas han ayudado a movilizar a la sociedad, organizando marchas y manifestaciones y presionando a los legisladores para aprobar leyes a favor del matrimonio igualitario justamente. En lo que respecta a debates públicos, han fomentado un debate público amplio, permitiendo a las personas expresar sus opiniones y entender mejor los diferentes puntos de vista sobre un tema determinado. La posibilidad de que no solamente se pueda escuchar una campana, sino varias, y que se puedan escuchar aquellas voces quizás silenciadas, aquellas minorías, a través justamente de los medios de comunicación que han permitido que se puedan tratar estos temas que son trascendentales y que son parte justamente de la opinión pública. Bien, mi querida gente, creo que es importante tener en cuenta en relación a todos estos detalles, es que justamente los medios contribuyen constantemente a pensar la sociedad y repensarla desde distintos puntos de vista que tienen que ver justamente con un consenso que se establece entre el medio y cada uno de nosotros, entre el medio y la misma sociedad, que va a permitir que en este caso la televisión,
la radio, el diario o cualquier medio de comunicación sea, entre comillas, un reflejo de la realidad, que por cierto no lo es, y más adelante vamos a hablar acerca de este tema. Recuerden que ustedes tienen la bibliografía para poder seguir cada uno de los textos. También van a encontrar la videografía con los enlaces para poder buscar cada uno de estos videos que hemos podido apreciar el día de hoy. Y recuerden que pueden realizarme las preguntas que ustedes deseen a través de la plataforma, preguntas a las cuales estaré contestando para poder aclarar el panorama sobre algún tema determinado, ¿sí? Yo quiero agradecerles nuevamente por estar del otro lado y por ser parte de la Diplomatura en Ciencias de la Comunicación orientada al periodismo digital, diplomatura que en este caso les brinda la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, que les permite, en este caso, formarse como profesionales y especializarse en diferentes temáticas determinadas. Yo me despido, mi nombre es Javier Iriarte, nos estaremos encontrando nuevamente en el módulo número 2, clase número 1. Hasta la próxima.